Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Va, muy buenos días. Aquí comenzamos a transitar los primeros minutos de nuestro Mapuchito Noticias a través de FM Signos y a través de FM Viayú para compartir la mañana de la radio. A partir de la semana que viene estaremos saliendo también por FM Visión en la localidad de Strueder y en la localidad de Bahía San Blas. Así que estamos ampliando nuestro espectro para que haya más gente que pueda estar recibiendo información de lo que se genera como radio cabecera en FM Signos, claro está. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Ayer hubo recambio de autoridades en Patagones, en el ámbito policial, así que tenemos notas con Javier Gallardi, La Asunción. Bueno, tenemos mucho material que veremos con cuánto de ello podemos cumplir esta mañana. Hay beneficios que ha dado la Municipalidad de Patagones por decisión de Sara con respecto al pago de tasas municipales. También vamos a ver si podemos conversar con Mariana Heredia. Y por este lado también hay información que estaremos avanzando. Pero antes de meternos de lleno con todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la información local y regional, hay un tema que es por demás preocupante y que no se está poniendo en la agenda. Vemos que hay muchos medios que tienen como único tema la pandemia y el COVID. Y nosotros creemos que, y lo hemos planteado desde el principio, que es cierto que es un tema candente, que hay que preocuparse y ocuparse, pero no es menos cierto que hay otros temas que también son tanto o más preocupantes, como por ejemplo la economía. En este contexto es un dato que no es menor. En lo que va del año, estamos en los primeros días de junio, la inflación, la contextualizada por especialistas, da que ya estamos llegando al 25%. Es decir, que si uno tiene esta tendencia que marca este camino de lo que generalmente ocurre en este país, vale decir que este año la inflación va a llegar a superar el 50%. Entonces, cuando pensás en eso, te das cuenta que no hay acuerdo salarial que sirva, no hay ningún contexto que sea viable con una inflación de esa naturaleza. Y vos te preguntás por qué se llega a esto. Y se llega a esto porque en realidad, y me parece que hay que aplicar un criterio de justeza, y decirlo de manera concreta, porque no logran contener los precios. Vos fíjate que estamos con precios cuidados, vos fíjate que estamos con tarifas congeladas, es decir, que si llegaran a liberar los precios cuidados y se llegaran a liberar para que las tarifas aumenten, el contexto sería aún más difícil. Estuvimos analizando y recorriendo qué pasa en otros países del mundo. En otros países del mundo, a veces los precios tienen una variación en el año de un 2 o un 3%. Bueno, acá evidentemente eso es casi irrisorio, porque todo supera, todo supera. Y aunque no haya aumento de combustible, que siempre se lo toma como el punto de partida, y ahora sí, de hecho lo hubo en este año muchas veces, pero acá, aunque no haya aumento de combustible, aumentan los precios al consumidor en otros rubros de igual manera. Entonces, ¿por qué se escapa la inflación? Porque todo el mundo quiere ir corriendo detrás de eso que se va escapando, que vas perdiendo el poder adquisitivo, que vas perdiendo tus ingresos, que vas perdiendo tus ganancias. Y así estamos. Esta es la realidad que nos toca. Y este es un tema que el gobierno nacional no está tomando nota. Las previsibilidades que planteó el ministro de Economía para este año quedaron todas atrás, perimidas, obsoletas, arcaicas. Uno cree que la verdad estaba mirando otra película cuando hizo el análisis. Y no es un tema menor, porque
esto impacta en todos y cada uno de nosotros. No impacta solamente para algunos mediocres que creen que le impacta solamente a un sector. No, esto le pega a todos por igual. ¿eh? Eh, Porque si tu salario cae y la inflación es aún mayor, te impacta. Y si tenés una pequeña empresa que la vas piloteando como podés, estas modificaciones estructurales también te impactan. ¿Y por qué son estructurales? Porque en realidad ya están planteadas con un camino trazado que no hay quien lo contenga, no hay quien le ponga el cascabel al gato. Esa es la realidad. Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde está el punto límite? ¿Cuál es el proyecto económico de este gobierno que se suponía venía a mejorar las cosas de lo mal que lo había hecho el anterior? ¿Eh? En realidad, también aquí hay responsabilidad ciudadana. ¿Por qué hay responsabilidad ciudadana? Hay responsabilidad ciudadana porque a la hora de votar, nos creemos que todo lo que nos cuentan se va a cumplir, que va a ser verdad, y lo que es peor aún, cuando no te lo cumplen, cuando no se concretan en hechos puntuales y valederos, a partir de ahí no haces nada, ¿eh? Te empezás a enojar, puteás con el que tenés al lado, pero cuando tenés que volver a votar, ya te olvidaste de lo que te hicieron, ¿eh? Y esto no pasa. Y de hecho no estoy hablando de los fundamentalistas macristas, ni los fundamentalistas fernandistas o peronistas o del PRO o del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, de quien cuerno sea. Estoy hablando del individuo que casi es un mero espectador y es el mismo que después te dice hay que ir a votar otra vez, ¿eh? Que no tiene ganas de ir a votar. No es no tener ganas de ir a votar, hay que votar a conciencia, hay que votar pensando y para pensar te tenés que informar y para estar informado es lo que después te va a permitir analizar y contextualizar a quién vas a votar. Bueno, estamos como a años luz de poder tener ese razonamiento en la Argentina y mientras tanto vamos a seguir teniendo, evidentemente, estos avatares, donde hoy el COVID tapa todo. ¿Eh? Y no digo que no sea un tema preocupante, pero no es el único tema. ¿Eh? Algunos medios parece ser que tienen el COVID como único tema porque será que no tienen información, porque no les da para generar otras informaciones o poder analizar la realidad. Nosotros creemos que hay que hablar de todos estos temas, porque si no te mata el COVID, te va a matar tu propia economía. Fíjate cuántas empresas cerraron, cuántas pequeñas y medianas empresas cerraron en todo el país, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuántos de la economía no formal, de los trabajadores que se ganan el manguito día a día, no lo están pudiendo realizar. Y sabes qué, en muchos casos no es que no lo pueden realizar porque hay restricciones. ¿Sabes dónde están las restricciones? Están en cada hogar donde el tipo iba a laburar. En muchos de esos hogares donde el tipo iba a cortar el césped, ya no lo cortan, o lo hacen los dueños de casa porque ya no pueden pagarle, y ese hombre se quedó sin esa posibilidad. Y así anda viendo cuántas personas de lo que se conoce como la economía no formal van quedando por el camino. ¿Eh? Aquí hay quienes se llenan la boca diciendo, eh, no, porque los que se están cayendo son los empresarios que no quieren poner un mango de lo mucho que se han llevado. Esos, los que se la han llevado y los que la tienen en grande, esos no la van a pasar mal nunca. Esos siempre la van a tener. Y de una u otra forma van a seguir haciendo negocios para mantener su capacidad económica. Acá estamos hablando de aquellos que la pelean en el día a día, ¿eh? Aquel que se quedó quizás sin laburo en una empresa y lo indemnizaron y puso un kiosquito para sobrevivir, aquel que puso una tiendita para sobrevivir, ¿eh? Aquel que armó un emprendimiento para vender comida, y lo hace para sobrevivir. Como aquel, te repito, que corta el pasto, aquel que va a hacer una changuita en una casa de una reparación menor, aquel que hace un trabajo de albañilería, un gasista, alguien que hace un trabajo de electricidad. Ahí está impactando
esta inflación que hoy ya supera el 25%, cuando todavía no superamos la primera mitad del año. Y vemos que al igual que los anteriores, y al igual que los anteriores, y al igual que los anteriores, y al igual desde que tenemos uso de razón en este país, se llenan la boca hablando de las cosas que van a hacer y que le van a mejorar la calidad de vida al ciudadano y que nunca llegan. Hay algunos hechos puntuales, algunas situaciones, algunos veranitos le toca vivir al argentino medio, pero casi siempre está en invierno, casi siempre está en el freezer, casi siempre es el que paga las consecuencias de las malas políticas de los que viven bien de la política, porque los políticos no viven mal, los políticos viven bien, entonces tienen, cuando ahora te hablan de burbujas para cada cosa que hay que hacer, bueno, uno tiene la sensación que en este país el 90% de la dirigencia política vive en una burbuja, y en esa burbuja que le impide ver la realidad de los que ellos tienen que generar políticas para que estén bien. Son a los mismos que después les van a pedir el voto, y acá volvemos a lo que te decía hace un rato. También somos nosotros responsables en la creencia de que si nos mintieron la vez anterior, ahora van a hacer las cosas bien. Es un camino muy complejo el que nos toca transitar, un camino muy difícil, porque en realidad estamos hablando de generaciones de políticos que vienen de hijos a padres, padres a nietos, a bisnietos, y que han llegado en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, al campo de la política, con los mismos vicios, con las mismas realidades, la misma forma, el mismo estilo de hacer política para llegar al poder. Entonces no están cambiando el esquema, no hay un recambio generacional, lo que hay es un recambio de personas, que se puede decir recambio generacional por la edad, pero no hay un recambio generacional por las ideas. Eso es lo que le pasa al país. En la medida en que sigamos teniendo este sistema, esta forma de generar las políticas públicas, de mantener la relación gobierno-sociedad de esta manera, estaremos en estas consecuencias. Pero gran parte de esta responsabilidad nos corresponde a nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de los ciudadanos. Vos fíjate cómo han variado las cosas en estos últimos años. Por ejemplo, los productos alimenticios, los productos de limpieza, las golosinas, además de aumentar, se han achicado. ¿Y dónde estuvo y dónde está el Estado para controlar esa situación? Para decir, che, muchachos, se están avivando. Si hubiesen tomado alguna medida ejemplificadora, seguramente la realidad sería distinta. Y no lo han hecho. Y así como eso podremos seguir enumerando a lo largo del tiempo y de la historia muchísimas cosas que tienen que ver con esa actitud, con esa situación, que en definitiva es lo que demuestra un estilo y una forma de vida que tenemos los argentinos. Siempre sacando ventaja, siempre te dicen que el argentino es solidario. El argentino es solidario cuando hay una catástrofe, entonces ahí para mostrarse, en muchos casos es solidario. O sos vos solidario con el vecino que tenés al lado de tu casa. Pero en términos de ser solidario con el país, para decir que este país salga adelante, la solidaridad no existe. Existe el sálvese quien pueda, desde la política, desde los empresarios y de casi todos y cada uno de nosotros. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir y la que nos toca vivir. Lamentablemente, uno piensa en las generaciones venideras, el país que van a encontrar, y seguramente no estará mejor que este, o quizás esté un poco peor, pero lo que es peor aún, van a ser gobernados y quizás liderados por gente que va a mantener los mismos vicios de la política con un país en peores condiciones. Entonces vos decís, ¿a dónde vamos a parar? Anda a saber. 8 de la mañana, 24 minutos. ¿Cómo estamos, Omar? Buen día. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces.
Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarano 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.